Bueno, amigos, pues yo soy Mado Martínez, ya me conocéis, siempre digo que soy Troy McClure de La Rosa de los Vientos. No, en serio, soy Mado Martínez. Y hoy estoy aquí con un amigo muy especial, un amigo al que conozco desde hace muchísimos años y que seguramente también os resulta muy familiar dentro de lo que es el grupo de misterio, porque su grupo de investigación ha cumplido 15 años, nada más y nada menos que 15 años de aniversario de ir detrás de la pista del misterio. Voy a presentaros aquí, voy a darle ya, sin más dilación, paso a nuestro amigo. Quiero ponerte como protagonista. eh, quiero ponerte aquí como protagonista y yo sé que esto se puede hacer. Ahí, Ahí ahí. estás, Lo hemos logrado, lo hemos logrado. Dani. Un saludo a todos. Dani, gracias, que está con el móvil, pero se te ve muy bien. Y bueno, Dani, cuéntanos a la gente que no te conozca en América Latina, en Iberoamérica, en el mundo hispanohablante, porque en España todos te conocemos. Eres, yo creo que un sello ya de calidad en el mundo del misterio, de la investigación de campo, además de campo, de ir ahí, pues lo que es, a pie de campo, señores, a pie de campo. Este hombre va al sitio, despliega con su equipo los aparatos y vive el misterio de primera mano. Cuéntanos un poquito del grupo Alfa y luego entramos en Arena de Costal con este tema tan fascinante como es el de las ánimas, que esta noche Dani y yo vamos a hablar de ánimas. Cuéntanos, ¿quién es Dani Alfa? Bueno, pues nada, muchas gracias. Lo primero de todo, por supuesto, mandar un saludo enorme a toda Latinoamérica, Colombia, bueno, pues con todo mi cariño. Te echaba mucho de menos, por cierto, te echaba mucho de menos por aquí, por estas tierras, así que ya sabes, si vuelves, por aquí. Y nada, un poquito, pues es un poco lo que tú has comentado. Somos un grupo de investigación ya desde hace 15 años y nos dedicamos a esto, a la divulgación, al estudio, riguroso siempre desde lo que es la metodología científica dentro de la parapsicología, pues, de todo lo que se refiere al misterio, ¿no? A los fenómenos paranormales, estudio sobre todo del tema de las parafonías, ¿no? Tan famosas que hemos hablado muchas veces, Ajá. todo tipo de misterios que nos podemos encontrar en estos sitios que muchas veces nos sorprenden, ¿no? Y Correcto. ahí llevamos unos años. Pues la verdad es que sí, son muchos años, y eso es un mérito porque bueno, pues normalmente cuando uno tiene pasión por el misterio, invierte tiempo, invierte energía, invierte fines de semana, invierte coger el coche, coger la carretera, o sea, eso es pasión, ¿no? Es algo que uno asume y es una inversión también, no Total, solamente, no totalmente. solamente del dinero. Yo me acuerdo de ir a hacer reportajes, a lo mejor para la revista de Año Cero, ponerte una multa y decir, bueno, ya hemos perdido, ya, pero no pasa Totalmente. nada, ¿no? No Eso pasa nada. es un clásico del misterio. Claro, y es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, yo te he querido invitar hoy aquí a hablar de un tema que a mí me parece fascinante, me parece espectacular, porque hace unos años tú y yo hablamos de un tema, pues tú eres de tierras norteñas, Miña terra tiene galega. Miña terra galega, de Galicia, de una tierra especialmente significativa cuando hablamos de la Santa Compaña. Y la Santa Compaña es un mito que todos conocemos en España, que nos suena de esas tierras del norte, de Asturias, la Estadea, la Huestía, de León, y que fuera del ámbito de España se conoce, por ejemplo, en Europa o en América Latina, en Europa, muy conocida desde tiempos de Jung como el ejército furioso de Wotan, ¿no? Esa cacería Cierto. salvaje, que decían que eran las tropas de Odín preparándose, reclutando soldados para librar la batalla final. Eso en España, sobre todo en el norte, se conoce como la Santa Compaña, que es una procesión de ánimas benditas que van portando una vela, a veces una cruz, un caldero. Y dicen que el que va adelante a veces va penando sin saberlo, que es por las noches que se levanta hasta agotarse y morirse a veces, y que si te señala el dedo de la Santa Compaña, siempre es un mal augurio porque vaticina tu propia muerte o la desgracia en tu casa, ¿no? Eso en América Latina tiene también otros paralelismos con otras procesiones de ánimas benditas, las ánimas de Cucao, en Chile, por ejemplo, ¿no? En Costa Rica también,
tenemos estos ejemplos, pero más asociados a épocas también, a veces ciertas historias de fechas de noviembre, ¿no? De las festividades de Todos los Santos y todo eso. Pero Dani, ¿cómo viviste tú el hecho de que... Esto es muy fuerte lo que vamos a decir, ¿eh? Es fuerte, es fuerte. Esta historia es muy fuerte, o sea, esto es fuerte, o sea... Exclusiva. Exclusiva, o sea, es que esto no está en los libros, esto es testimonio de Dani, más testimonio de tu madre, más testimonio de tu abuela, más testimonio de toda la aldea. Cuéntanos tú, porque yo ya no sé ni cómo presentar esto. Bueno, pues sí, además que sí, ya es verdad que tú y yo lo hablamos ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Y a mí es una historia que siempre, viniendo de donde vengo, pues efectivamente siempre es una historia que me caló muchísimo en su día, ¿no? Esto, bueno, tenemos que retroceder en el tiempo. Mi madre, ahora, para que os hagáis una idea, tiene casi 80 años. Con lo cual, bueno, pues imaginaros, ¿no? El tiempo que ha transcurrido. Esto le sucedió a ella siendo una niña, siendo muy pequeñita, apenas 10, 12 años. Y bueno, la verdad es que fue una historia realmente impactante, porque fijaros, el entorno en donde reside o residía mi madre por aquella entonces era una aldea muy pequeñita, cerca de Lugo, de la capital de Lugo, como a 40 kilómetros más o menos, en un pueblecito que se llama Rubial. Sigue existiendo. O sea, si lo Rubial. buscáis en Google Maps, sigue apareciendo, pero bueno, ahora mismo tiene como 10 habitantes solamente, con lo cual, pues imaginaros el aislamiento que tenían allí. Y bueno, pues todo esto le sucedió a mi madre, ya digo, siendo niña, cuando ella se dirigía a la fuente del pueblo, muy típico de estos lugares, y bueno, pues de repente ella observó cómo esta suerte de desfile de ánimas que has comentado tú, pues se acercaba lentamente al pueblo. Claro, tú imagínate el susto, ¿no? Cuando ves ese desfile de ánimas acercarse hacia la aldea donde tú resides. Claro, mi madre, ni corta ni perezosa, pues hizo lo que se supone que hay que hacer en esos casos. Bueno, hay tres opciones. La primera, que es la que cogió ella, fue correr inmediatamente en dirección a la aldea para avisar a todos los vecinos. La segunda opción sería, bueno, pues tirarse, si ya no te da tiempo a correr, pues tirarte con los brazos en cruz en el suelo y empezar a rezar todo lo que sabes. Y la tercera opción, si tienes la fortuna de estar cerca de lo que se llaman los cruceiros famosos, ¿verdad? Pues sería, pues esto, subirte al cruceiro y quedarte ahí amarrado y quietecito. Mi madre, ya digo, optó por salir corriendo, avisar evidentemente a las aldeas, a la gente de la aldea. Y claro, fijaros, lo curioso que sucedió, allí en Galicia es muy típico que todas las casitas, todas las casas tengan dos puertas, una de entrada y otra de salida. Bueno, pues lo primero que hay... Este dato es importante. Este es importante, es correcto. Pues fijaros, lo primero que hay que hacer cuando se da esta alarma o este tipo de alarma en una aldea es abrir tanto la puerta de delante como la puerta de atrás de la casa. ¿Por qué? Pues un poco por lo que tú has comentado, Mado, porque en el supuesto de que ese desfile de ánimas decida pasar por tu casa, pues evidentemente lo mejor es que no se queden, que no se detengan en tu casa, evidentemente, porque es augurio pues, de que algo muy malo, algo nefasto va a suceder. Así que bueno, mi madre, ya digo, avisó a toda la aldea, ella se refugió, evidentemente, también en casa tras abrir todas las puertas de la casa. Inmediatamente, bueno, pues procedieron a tomar la segunda opción, que fue tirarse al suelo y empezar a rezar todos los miembros de la casa, pues todo lo que sabían. Y lo curioso, lo interesante, bueno, si todavía se puede dar todavía más susto, pues efectivamente los vecinos de aquella aldea, aquel día de hace ya pues casi 70 años, pues observaron de primera mano cómo la Santa Compaña pasaba por el camino, por el único camino que tenía la aldea, ese camino principal. Y este aquí que mi madre, como buena niña y curiosa, hizo lo que no se debe de hacer, que es levantar la vista, Y levantar la vista asomarte.
y, bueno, mirar un poco de reojillo. Y ella siempre me contó que llegó a ver los pies de este primer miembro de la comitiva fúnebre. Y claro, pues tú imagínate, ¿no? Siendo una niña se quedó absolutamente paralizada, absolutamente hipnotizada. Y bueno, pues esto es un poco la historia. Claro, tú imagínate, todos los miembros del pueblo ni se menearon de casa mientras la comitiva pasaba por toda la aldea. Y lo curioso de todo esto es que años después, que he tenido, bueno, evidentemente oportunidad ya siendo adulto de visitar esa aldea, pues es verdad que es una historia que te cuentan todos los miembros que quedan de aquella época todavía en esa aldea. Es decir, que es algo que absolutamente, bueno, pues sucedió y ahí está, sin explicación lógica o racional que podamos aplicar. Pero te aseguro Los, que ellos se lo toman muy, muy en serio. claro, los que quedan vivos, los que eran Claro, entonces por aquella época niños, niñas, como, eso como, es, como tu madre, eso es. curiosos que se acercaron ahí a ese resquicio ahí de la puerta a mirar esa procesión de ánimas benditas, esa santa compañía, esa Ah, ok. procesión de encapuchados, de espectros, de quién sabe qué, con figura talar, ensotanados, con ese olor a cera quemada que los caracteriza, ¿no? Porque siempre van portando esas velas, como decíamos. Y un dato curioso que tú me has dado, Dani, que yo, fíjate que he investigado la Santa Compañía, que yo Ujú, he recogido testimonios desde el punto de vista de la antropología, trabajo de campo de otros antropólogos, personas bueno, que me han contado también ujú. pues, su historia, ¿no? Bueno, tengo aquí además, yo soy, fijaros que soy fan de la Santa Compañía, Muy mi buen novela de la libro. Santa. Doy fe, me encantó el libro. Fantástico. Claro, yo viví Todo obsesionada con lo el que hay tema de la detrás, Santa. lo También, buscas si quieres. claro. Yo vivía obsesionada con el tema de la Santa Compañía durante mucho tiempo. Siempre me ha fascinado de todos los lados. La de Europa, la de España, la de Asturias, la de no sé qué, la de Costa Rica. Y tú eres el primero de todas las costumbres que dicen, ¿qué tienes que hacer cuando uno ve a la Santa Compañía? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No? Por ejemplo, en América Latina te Ujú. ofrece candela, ¿no? Candela o cruz. Y tú Qué nunca bueno, le tienes que aceptar la candela ni la cruz. Le tienes que decir cruz tengo. qué Porque si bueno. no, te vas enfermando y esas candelitas, esas velas se convierten en huesos y al final acabas tú en el cementerio, ¿no? Y en España, pues eso es lo típico, tirarse al suelo, abrazarse a un roble, ir a un cruceiro. Un cruceiro es una palabra gallega, un cruceiro es una cruz de piedra que hay en los cruces de caminos, en los caminos de Galicia. Esto es muy común, ¿no? Muy Pero frecuente. nadie me había dicho, Dani, que hay que abrir la puerta, que tienes, o sea, claro, antes las casas tenían postigo, Incluso, que decimos. incluso, Mago, te puedo apuntar otro ritual, otro pequeño ritual que no sé si conocerás, igual sí que lo has oído. Allí también es muy frecuente, sobre todo por esta zona de Galicia que te digo, enterrar tres castañas debajo de la puerta. Y esto sería un poco, para que te hagas una idea, como cuando jugamos a un videojuego, las tres vidas extras de la casa. Porque, claro, tú entierras tres castañas debajo de la entrada de la casa. ¿Qué ocurre? Que si una de esas castañas desaparece, significa que la santa ha pasado por tu casa y Y has perdido el una vida. miembro primero de la fila ha cogido la castaña. Con lo cual te quedan dos. Si vuelve a pasar, ¡Ay, qué vuelve a bueno! desaparecer otra castaña. Claro, evidentemente los que hacen esto, los que hacen este ritual, periódicamente renuevan esas castañas, porque es la forma de entretener a ese primer miembro de la comitiva Me que se encanta. entretiene al coger esa castaña. Me Eso es encanta. otra tradición típica de allí, Me encanta sobre todo por la referencia al mundo de los videojuegos, que a mí me encantan los ¿verdad? videojuegos. Yo siempre pienso que la vida sería mejor si nos la vamos, seríamos más felices si nos tomáramos la vida como un videojuego. Y si la Totalmente. gente jugara más videojuegos, también viviríamos en un mundo
en un mundo mejor, porque Más realmente las divertido historias, seguro. sí, sí, las narrativas de los videojuegos pues empatizas y pues te das cuenta de los horrores de la guerra, ¿no? Vives un montón de cosas impresionantes y es un mundo también tan diverso y mucho más avanzado del nuestro, tan tolerante, ¿no? De las razas, de las especies, ¿no? De Total. los orcos, ¿sabes? Los orcos, los arconianos, los elfos, los no sé qué. Ese Me encanta, me Warcraft, encanta. Claro, ese Warcraft, ¿cuánto bien ha hecho? ¿cuánto viene? ¿Cuánto bien ha hecho? Pues sí, sí, Dani, son muchas tradiciones que hay en este yo, sentido. yo sé una cosa. Yo Solo, sé que la aldea de tu pueblo, que los aldeanos, no sé si podemos decir el nombre de la aldea, ¿lo podemos decir? ¿Sí? ¿Lo sí, hemos dicho? Rubial, Rubial, sí. Rubiales. Y, también la palabra Fonteíta, ¿no? Que era, no sé si era la parroquia. Rubial es la aldea y Mm. Fonteita sería lo que allí se llama la parroquia. Como Ah, ok. son aldeitas pequeñas, ¿vale? Todas se congregan alrededor de una parroquia, que en este caso es la parroquia de Fonteita, y la aldea, ya te digo, sería Rubial, el nombre que Como tiene. una comarca. Eso es, sí. Date cuenta que Como son una esto, ¿no? comarca. Aldeitas de nada, de apenas 10, 20 casas, y todas se congregan alrededor de la iglesia, ya digo, de lo que allí Claro, llaman la parroquia. la parroquia. Pero fíjate, aparte de lo que nos has contado, que ya me parece brutal, porque claro, es que dices, bueno, testimonios de la Santa Compañía tenemos muchos alucinantes, ¿no? Pero siempre dices, bueno, es que volvería de la verbena y se habría tomado algo, ya saber. Bueno, no, es que porque siempre muchos de estos testimonios son al anochecer, por la noche, ¿no? También, muchos de ellos. Pues eso, Totalmente. volviendo de las verbenas del pueblo, de al lado, de no sé qué, tal. Y dices, Tiene no, mucha es que semejanza con los testimonios ovnis a veces. claro, claro, pero claro, es que aquí es que no es una persona, ni es por la noche, es a plena luz del día, prácticamente, un pueblo entero. O sea, todo el pueblo, todo el pueblo. Y Cierto, además se quedó, y ahora nos lo vas a. Esto es así, yo creo que los aldeanos se quedaron tan traumatizados, pero traumatizados por la experiencia que tuvo que ir un cura a bendecir el camino por donde había pasado. ¿Es así? totalmente, sí, cierto, cierto, Malo. Y no solamente tuvo que ir una vez, sino que el cura tuvo que acudir varias veces No porque me a raíz. digas. Sí, sí, sí. Y a raíz de aquel acontecimiento se empezaron a suceder además otra serie de fenómenos extraños dentro del pueblo, como por ejemplo lo que se llama la litolargia, ¿no? Esta lluvia de piedras que cae en ocasiones encima de algunas Explica, casas, explica, 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 porque mira, me había olvidado de eso. O sea, me había olvidado de la lluvia de piedras. Es verdad que me lo contaste. de la lluvia de piedras. Pues esto pasó Qué igual. A fuerte. raíz de aquello, además precisamente pasó también en casa de la que era mi abuela. Pues efectivamente, tras aquel acontecimiento se sucedieron en varias ocasiones los fenómenos de litolargia. Es, bueno, pues esto, ¿no? Una lluvia de piedras De inexplicable piedras. porque solo caían en casa de mi abuela y no en casa de la que había al lado. O sea, era. ¿Pero caían por dentro o por fuera de la casa? ¿Cómo era esto? Pues lo curioso es que caían por fuera, pero en alguna ocasión se llegó a producir también lo que se llama el aporte, ¿no? Ese objeto como fuera del tiempo que aparece también dentro de la casa y en ocasiones también aparecían piedras dentro de casa. Entonces, bueno, aquello, pues imagínate, dio lugar a lo que tú has comentado, a este cura que acudió al pueblo y no solamente, ya digo una vez, sino varias veces para un poco, pues, exorcizar todo aquello y poner un poco de orden o de paz o de calma a los habitantes de este pueblo. ¿Es correcto? Oye, ¿y por qué crees tú que fue en casa de tu abuela? ¿Porque tu madre se asomó, tal vez? Pues yo fíjate que siempre lo he relacionado un poco con esto. Ya digo que todo esto es una historia que me contó mi madre, pues siendo yo adolescente, todavía no me dedicaba a esto del misterio, pero es verdad que siempre me quedó un poco en la mente, ¿no? Esta historia. Y cuando ya he sido más adulto y ya me he dedicado más a estos temas, pues probablemente la explicación sea esta que tú acabas de comentar, el hecho de ver, ¿no? O de llegar a atisbar un poco a esa comitiva que estaba pasando por allí, pues igual fue el error de mi madre, efectivamente, y eso provocó que luego en la casa tuvieran lugar ese tipo de fenómenos extraños, podríamos decir, ¿no?
Alucinante. Oye, Dani, ¿y tú que eres de la tierra patria made in, ¿no? La Santa Compañía es made in Galicia. Bailey, Made in Galicia, o sea, esto es sello gallego total, porque sí que es verdad, lo hemos dicho, que se encuentran con diferentes nombres y diferentes sí, representaciones en gran parte del planeta. Pero, ¿qué otras historias has oído tú de la Santa Compañía que te decían, pues no vayas por ese camino porque se te va a aparecer, o no dejes que se haga oscuro, o a fulanito de paso no sé quién, o cuídate de esto? ¿Cómo fuiste tú socializándote en este miedo ancestral, casi basal, hacia la Santa Compañía, que yo sé que en la actualidad pues ya no es igual, ¿no? Aunque en las zonas más rurales de Galicia sigue siendo vigente y está muy presente. sigue pasando, sí. Lo que pasa, bueno, es un poquito lo que hemos comentado al principio, ¿no? Tenemos que ponernos o retroceder tantos años. A la aldea de mi abuela en concreto, para que te hagas una idea, la televisión no llegó hasta bien entrado los años 80. No tenían ¿Qué electricidad, dices? no ¿En tenían, serio? en serio, totalmente en serio, no tenían electricidad ni Uf, agua corriente. Los taxis, para cuando tú ibas allí, te dejaban como a 4 kilómetros porque ni siquiera había carretera que llegaba al pueblo. uf. Entonces, claro, imaginaros, ya digo, el nivel de aislamiento tan profundo que tenían o que tienen todavía todas esas aldeas. A día de hoy, para que os hagáis una idea, hay apenas un camino de gravilla que lleva hasta el pueblo, pero aún así sigue estando muy, muy aislado, en mitad de la montaña, y como la aldea de mi abuela, hay muchísimas otras aldeas. Entonces, claro, el contexto que tú has dicho, ¿no? Todos los niños que de pequeños hemos vivido por esas tierras, Ujú. pues es un poco, evidentemente, ¿no? Todas estas historias te profundizan desde pequeño, te las integran en vena y Claro. evidentemente a ningún niño de esas aldeas se le ocurre, por ejemplo, salir lo que tú has dicho, ¿no? Salir de noche a recorrer los bosques o salirse de la aldea. Eso ni se nos pasaba por la cabeza, porque claro, te arriesgabas no solo a encontrarte con la Santa Compañía, sino con cualquiera de las otras muchas criaturas que habitan los bosques gallegos, ¿no? Podríamos hablar del lobisome, de a la bandeira. Hay muchas criaturas. La mitología gallega, la verdad es que es extensa. Y yo siempre recuerdo a mi abuela y a mi madre, pues contarme muchísimas historias sobre, bueno, pues todas estas criaturas que habitan en los bosques gallegos, ¿no? No salíamos mucho. Claro, imagínate, tú lo has dicho, es que es el entorno ideal. Aislamiento, zona rural de alta montaña, pueblos gallegos, aldeas de alta montaña, aislados, donde no había ni luz eléctrica, donde tenías que ir a dormir bien temprano porque conforme se escondía el sol, pues Bueno, yo, tenía... fíjate, Mado, te puedo contar una anécdota. Era frecuente, ¿eh? A mí me pasó más de una vez. Imaginaros, pues nada, yo muy niño, 5 o 6 años, ¿vale? Y yo recuerdo en más de una ocasión, pues lo típico, ¿no? Tener ganas de ir a orinar por la noche, ¿vale? Y no poder salir, porque claro, hablamos de que no había baños en las casas, tenías que salir Claro. de la casa. Bueno, pues yo recuerdo en más de una ocasión tener que orinar por la ventana Ay, qué horror. porque abajo, porque abajo tenías una manada de lobos merodeando el pueblo. Con lo cual, claro, tú imagínate, cualquiera bajaba abajo a orinar. Entonces mirabas por Claro. la ventana y te quedabas tan a gusto. O sea, tú O, imagínate. o en los orinales esos antiguos, ay, los O en los patines, ¿no? Que orinales antiguos, existían. tú imagínate el ambientazo. Yo solo he vivido, claro, en casa de mis abuelos, donde los baños, antes los baños, esto es una cuestión de historia social y antropología fascinante, antes los Totalmente. baños no estaban dentro de las casas, porque además se consideraba poco higiénico. ¿Vale? Correcto. Los baños estaban fuera de las casas, en los patios o pues en la cuadra, allá donde, ¿no? Entonces, imagínate, si tenías una urgente necesidad o lo que fuera y tal, pues te tocaba como a Sí, Dani. sí, vamos. O en eso que llamamos los orinales, ¿no? O los patines que utilizan en los hospitales y tal, que ya teníamos chiste y todo, ¿no? Que era como, ¿a ti te da, ¿a ti te da risa un orinal? Y decía, no, dice, pues es para mearse.
Me da risa. Sí, sí, sí. Bueno, No, ya pues digo sí, que la cosa allí era siniestra, vamos, yo ya te digo, tengo recuerdos de pequeño que realmente, pues hombre, se pasaba su miedo en, en aquel claro. entorno. Lo que pasa, bueno, también lo vivías un poco como en plan aventura, ¿no? Porque luego, claro, luego volvías a la ciudad, volvías a Madrid y ya era todo completamente distinto. Entonces, las épocas que pasábamos allí, pues era, pues de alguna forma como vivir una aventura, retroceder en el tiempo y bueno, pues estar en un entorno completamente libre, salvaje Sí. y, bueno, pues asombroso, ¿no? Para los ojos de un niño. Fíjate, me has hecho sentir nostalgia y me he acordado también pues, de personas pues, de 80 años, 85, robustos, ya pues con curtidos de experiencia en la vida, duros, de contar también pues, sus experiencias, sus visiones de pues, quién vio a la Santa Compaña, quién vio la Bola de Fuego, quién vio al Moán, ¿no? Y quedarse así como mirando un poco al infinito con nostalgia de por qué ya no se veían esas cosas, ¿no? Y es porque hay luz, porque ya no hay quebradas, ¿no? Es como que uno deja de estar en contacto a lo mejor, ¿no? Con, con, Sí, con esa realidad oscura, ¿no? sí, es verdad. Del Hemos aislamiento. perdido mucha conciencia o mucha conexión con todo aquello que nos rodea. Y yo me pasa un poco lo mismo que tú, ¿no? Cuando lo que acabas de comentar. Nosotros cuando visitamos un pueblecito o visitamos algún lugar para estas investigaciones que hacemos, pues probablemente lo primero a lo que acudimos es precisamente a lo que tú has dicho, ¿no? A estas personas mayores, a estas personas que han vivido experiencias y que te ponen al día de todo lo que sucede allí, porque probablemente sean los únicos ya que guardan ese legado o que guardan esa herencia antropológica que nos viene también muchas veces para luego poder comprender a veces esos fenómenos que se producen en un lugar concreto, que se siguen produciendo. Amigos, estamos hablando con Dani del grupo Alfa, un grupo de investigación de fenómenos insólitos que lleva más de 15 años en la brecha, que bueno, que has visto de todo, que te ha pasado de todo, que has recopilado Seguro. y que tienes casos en la mochila para reventar y que nos has contado, pues yo creo que uno de los casos de aparición, de visión, de encuentros con la Santa Compañía más bestiales que yo he oído en mi vida. Hay que decir que la Santa Compañía la tenemos documentadísima, no solo desde los tiempos de Jung, sino anteriores. En España, por ejemplo, Sí, el arcipreste de Ita, por ejemplo, ya la mencionaba, ¿no? Esas luces, ¿no? Esas luminarias, esa procesión de luminarias en mitad de la noche, en esos contextos de alta montaña, del norte. Y en el siglo XIX, grandes viajeros ingleses, franceses, España en el siglo XIX era destino de viajeros. Imaginaros en una época en la que la gente iba en tartana, en un carro con caballos, que no era tampoco como ahora, ¿no? Donde el chofer gallego, donde el conductor, el que tiraba de los caballos, el guía de estos viajeros ingleses, ¿no? Que dejaron constancia también en sus diarios de viaje y en sus sí, escritos, pues decían, no, no, vámonos ya antes de que anochezca porque yo no me quiero encontrar con la Santa Compañía, ¿no? Y también escuchaban estos testimonios escalofriantes, escalofriantes totalmente, de, de, totalmente. de la Esto era un Santa poco como la película esta de un hombre lobo americano en Londres, ¿no? La frase esta de no salgáis del sendero, pues era un eh, poco lo mismo, o sea, como te salieras del sendero. justo eso. ¿Tú has oído hablar del escritor Francisco Narla? Sí, claro. Tengo el placer, no de conocerle en lo íntimo, pero sí que he coincidido con él en algunas ocasiones. Fantástico escritor Fantástico. y para mí, desde luego, uno probablemente de las personas también que más conoce y que más ha estudiado fenómenos por Galicia. Él es de allí, Claro, de esta tierra también, y personalmente me encanta, es un grandísimo sí. escritor. Gran escritor. Los Lobos del Centeno es una novela que yo recomiendo muchísimo, por ejemplo, Sí, de Francisco Narla. Y yo recuerdo que en una ocasión, pues investigando sobre estos temas, este fenómeno, no sé qué, él me contó, pues,
imaginaros, estamos otra vez en un contexto rural, de pueblo, de aldea, de gente ahí jugando al dominó, tirando la ficha como si fuera a romper la mesa, ¿no? Como si fuera a romperla, ¿no? Y de un hombre ahí, literal, pues eso, curtido, lo que decíamos, curtido del tiempo, veterano, valiente, de estos que no se achantan de nada, que viven en las condiciones más hostiles, porque en las aldeas rurales de Galicia, ya en los años 80, imaginaros cómo era, vivían en las condiciones más hostiles y en algunas de ellas todavía. No es fácil, están muy aislados, duros, o sea, están acostumbrados a vivir en las condiciones más hostiles y no se achantan ante nada. Pues él me contaba que uno de estos con los que él jugaba, uno de estos sujetos que te lo encuentras y dices, ostras, ¿sabes? Este si me pega me deja de pegatina en el cristal. Pues dice que una noche, estando en la verbena del pueblo, pues parece que había ahí una chica, una mocita que le gustaba a él y tal, y le dijo a los amigos que se fueran, que él se iría más tarde, ¿no? Que se quedaba un poquito más, ahí tal. Nada, pues él se quedó un rato más y después, pues se fue por esos caminos oscuros, esos caminos oscuros entre aldeas, ¿no? Que están literal en medio del bosque, o sea, Literal. caminos literal en medio del bosque rodeados de hayedos o castañares o cosas así, ¿no? En toda la oscuridad. Y dice que él va caminando hacia su aldea, que también estaría, yo qué sé, a 3 o 4 kilómetros, imagínate. Seguro. Y claro, seguro. Y dice que pues empieza a sentir como que lo siguen, ¿no? Que lo siguen. Y él pues se gira y ve a la Santa Compaña. O sea, él ve una procesión de encapuchados detrás de él. O sea, la ve a la procesión con sus velas, o sea, con la procesión. Esa Vale. procesión de encapuchados detrás de él. Y claro, el tipo, pues imagínate, se echa a correr, se va a un roble, o sea, todo lo que Entre había medio uno. aprendido que le habían dicho. Y en esa huida, pero huida, imagínate, de terror, claro, tropieza y se cae. Pobre Tropieza hombre. y le pasa la Santa Compaña por encima, ¿vale? Madre Y mía. lo pisotea. Y creo recordar además que, espero no estar mezclando casos, pero creo recordar además que el que la lideraba, la estadea, tenía el rostro de un tío suyo fallecido. Uf, como para Entonces, claro, evitarlo. claro, este hombre ya falleció, este hombre se murió, este testimonio del que estamos hablando, pero lo conocemos por boca del escritor Francisco Narla. Claro, Francisco me decía, tú imagínate a una persona así, o sea, de campo, robusto, o sea, Claro, claro. valiente tal, contarte esto y se le quebraba la voz. O Claro. sea, le temblaba la voz. Ya no, Es alucinante. Hombre, sí, sigue pasando, ¿eh? O sea, yo ya digo que he tenido oportunidad, ¿no?, de viajar a Galicia en muchas ocasiones y es cierto que en pleno siglo XXI, en muchas de estas aldeas, cuando se ponen a contar relatos de este tipo, pues ellos tienen un profundo respeto y un profundo temor a que, bueno, pues a que todo esto cause algo, ¿no? O cause o provoque algún efecto en sus vidas. Entonces, y hablamos del siglo XXI y sigue existiendo y sigue te lo existiendo. cuentan con absoluto miedo. Es verdad que en las zonas ya más tipo, bueno, Lugo, por ejemplo, ¿no? En Lugo, La Coruña y tal, es verdad que todo eso ya se ha perdido, pero en las aldeas se sigue produciendo y cuando te lo cuentan es lo que tú has comentado, te lo cuentan desde el más profundo respeto, con el más profundo temor y con el por favor no digas que yo te lo he dicho o no cuentes demasiado que se pueda saber qué ha pasado aquí. Y algunos no lo cuentan, fíjate, es muy difícil obtener a ver, aparte de que, porque el carácter de alta montaña de los pueblos del norte es doble. O sea, es tremendamente hospitalario, sobre todo hace décadas. O sea, tú llegabas allí, te quedabas a dormir en la casa, Sí, daban de comer o lo que sea, pero es tremendamente desconfiado también. O sea, ujú, le cuesta un poco, ¿vale? sí, Te lo da todo, pero es muy reservado. yo Reservado es de la hecho palabra. Yo, de hecho, te puedo contar, Mado, cuando íbamos de niños por allí, cuando llegábamos a algún pueblecito,
lo primero que decíamos era que éramos los nietos de Balbina, porque de esa forma era la manera en la que tú te identificabas, ellos te conocían y entonces era un poco cuando se abrían, porque si no, Claro, el carácter es lo que tú acabas de comentar, o sea, es tremendamente absolutamente cerrado. reservado. O sea, no es un carácter mediterráneo de los pueblos ribereños, Alicante, donde yo soy y tal, que está muy acostumbrado además a, desde tiempos inmemoriales, al comercio con otros pueblos, al turismo, a no sé qué, ¿no? Que es como muy abierto y tal. No, el carácter del norte es mucho más reservado. Y además, súmale eso a que muchos también tenían miedo. Yo me acuerdo en esa época también, recopilando testimonios y todo esto, tenían miedo de que si hablaban del tema lo atraían cosas malas. Tenían como una Eso. especie de superstición y no querían hablar de estas cosas. Mira, recuerdo otro caso, esto no sé si fue en Muros, que recogió una antropóloga, María José Viñas, María José o María Jesús Viñas, no recuerdo bien ahora su nombre, por estas historias de que la Santa Compañía si te señala mal, ¿no? Porque decían que a lo mejor pues uno había visto a la Santa Compañía y se le había muerto la niña de la casa del Carbunco, ¿vale? A la semana. Otros, por ejemplo, me acuerdo dos que eran amigos, que volvían del campo, y uno de ellos vio a la Santa Compañía y la vio, y el otro no la veía. Y fíjate qué cosa más curiosa, ¿vale? Le pisó el pie para que la viera. O sea, acuérdate de esto, Dani, cuando veas un fantasma, por si acaso, si crees que Buen estás detalle. viendo, si crees que estás viendo un fantasma o alguien te dice que está bien, dile que te pise el pie, porque le dijo, La, písame el pie, ¿vale? No, es la que además le próxima vez, dijo, cosas del norte, o sea, cosas de historias del norte que yo ni sabía, ¿no? Y era como, que le dijo, písame el pie, y qué se lo buena. pisó, ¿no? Y entonces el otro también la vio como si le pasara la corriente, que yo me quedaba flipada viendo Es estas bueno, ¿eh? cosas. Eso Claro, tengo que probarlo. El próximo día que vaya a alguna casa encantada, hay que probarlo. claro, yo me quedaba alucinando, ¿no? Como lo de, no, y le dijo, porque cuando le dijo eso es porque ya existía, fíjate, la creencia o ya tenían ese sistema de creencias, cuántas cosas se han perdido, Dani, ¿ves? Por eso es tan importante hablar de todo esto, porque esto es un patrimonio oral que si no se habla, no se divulga, se pierde, porque es totalmente oral. Todo Totalmente. es tu sistema de creencias, ¿no? Desde el punto de vista antropológico. Existía el sistema de creencias de que si uno o sea, estaba teniendo esa experiencia mística, ese estado alterado de conciencia, lo que fuera, de ver a la Santa Compañía, y no la veía, el otro le decía, písame el pie, la pisaba y la veía también, ¿no? Qué buena. Eso Mira, es yo un esa testimonio. no la Sí, conocía, sí. ¿eh? Yo esa no la conocía. Claro, y yo tampoco, porque lo que leemos en los libros sobre la Santa Compañía, pues es como, pues eso, lo típico, ¿no? Lo que está en los libros. Pues tiene este aspecto, tiene no sé qué, lleva las tal, y uno pues se abraza a un roble y se tira solo. Pero todas esas cosas que tú has contado, lo de la puerta de entrada, la puerta de salida, lo de písame el pie, lo de no sé qué, eso no está en los libros. Es No muy está. estandarizado, eso es verdad. Claro, no está en los libros. En los libros se ciñen a lo riguroso y a lo, bueno, a Exacto, lo estándar. exacto. Sí A que mí es me verdad. llegaron incluso a hablar de santas compañías blancas, no Ujú, vestidas de negro, sino encapuchados blancos, y de santas compañías buenas, es decir, que en vez de anunciarte un augurio, te ujú. anunciaban cosas buenas, ¿no? Que era como A bueno mí fíjate encontrarte. que algo parecido me contaron una vez también hace tiempo de santas compañías en las que los miembros de esa comitiva eran niños y no, ¡Wow! y no anunciaban ningún mal, como tú acabas de decir, sino que lo que anunciaban era que un niño iba a nacer en la casa donde esa comitiva se parara o se detuviera. ¿Y esto dónde fue? ¿En qué pueblo era? Pues esto es una aldeíta también que se llama Lalín, que está también por aquella zona. Y, y me lo ¿Lalín está en Asturias o en Galicia? Que me suena mucho. Lalín, Galicia. Galicia también. Lalín. Galicia. Qué historia más bonita. Qué Sí, bonito. Qué curioso. historia más Y bonita. la verdad es que no me lo han vuelto a contar. O sea, me lo contó una persona en una taberna, ¿no? De estas Sí. típicas que hemos comentado. Y la verdad es que a mí me sorprendió mucho porque era la primera vez que yo escuchaba una historia de este tipo. No la he vuelto a oír, no la he vuelto a escuchar, ni nadie me la ha vuelto a mencionar, pero la verdad es que me sorprendió mucho aquella vez.
Me encanta, me parece súper conmovedora, muy bonito lo de los niños Sí. que anuncian una nueva vida, Mm. un nacimiento y es como imaginar un poco, claro, uno siempre piensa, ¿no? Porque en la espectrología, que es el estudio de los fantasmas, que esto pues comprueba un poco que los académicos nos inventamos cualquier cosa que estudiar. Y no, que las tipologías de los fantasmas, ¿no? Que siempre dicen, Todo. bueno, pues lugares en los que ha pasado algo, o lugares de memoria histórica, o lugares de no sé qué, ¿no? Tenemos Siempre hay logías como, para todo. No nos claro, faltan logías. sí, y siempre relacionamos ese tipo de experiencias con algo así parecido, ¿no? Como no debo estar aquí, o memoria histórica, o recuerda lo que pasó aquí o tal, ¿no? Pero, por ejemplo, esos niños, ¿no? Uno siempre piensa, pues los espectrólogos siempre piensan, o sea, pregúntate tú antes que al fantasma, ¿no? O sea, o sea, es como, em, pregúntate tú, y es como, cuando uno se pregunta eso, ¿qué se pregunta? O sea, ¿quiénes son esos niños? ¿No? ¿De dónde Claro, vienen? ¿Por qué van claro, juntos? ¿Eran huérfanos, no eran huérfanos, eran no sé qué? Porque al final ese relato claro, que tú vas a construir o que la comunidad o el pueblo va a construir alrededor de esos niños tiene mucho sentido y te va a decir mucho más de ti que el fantasma y mucho más de la eso, historia y memoria histórica de tu aldea que de esos niños. totalmente. Es Totalmente. muy Incluso bonito. habría que preguntarse el por qué uno está viendo esos niños, que esa yo creo que Claro. es la clave de todo. Y como tú dices, ¿no? Como muy bien has explicado, y probablemente si uno ahondara más en lo que muchas veces somos testigos, pues probablemente podríamos explicar muchas veces muchos de estos fenómenos de una forma mucho Aso- más racional. Asomarnos a la Santa Compaña, por ejemplo, o a cualquier mito, mitología de cualquier lugar del mundo, que todo el mundo, o sea, la humanidad surge del mito, nace del mito, de las historias del mito. Siempre es asomarse a uno mismo, Total, siempre, siempre. Y ese mito no existe sin ti. eso es, La experiencia no existe sin ti. No existe, o sea, no existe. Tú eres, ¿no? El que al final es un encuentro contigo mismo y es como mirarte al espejo, ¿no? Cierto, correcto. cierto, cierto. Por Pues eso, por Dani, eso es tan importante que conservemos estas historias, porque lo es. es una manera, como tú has dicho antes, ¿no? De recuperar y de tener y de sentir todavía, bueno, pues toda esa fuerza y toda esa energía de todos aquellos que ya no están con nosotros, pero que, bueno, podemos seguir nutriéndonos de su sabiduría y de sus conocimientos y, por supuesto, de su experiencia. Eso siempre tenemos que tenerlo presente. Sabias palabras, Dani. Además es que los antropólogos lo tenemos muy claro, o sea, es patrimonio cultural de la humanidad los que estudiamos, sobre todo los que amamos, porque la antropología tiene muchas ramas, antropología forense, paleolítica, económica, no sé qué, eh, pues la antropología de la religión, que es la que estudia los sistemas de creencias. Al final la antropología estudia las culturas, ¿vale? De todo tipo, la política, lo que sea, ¿no? Los sistemas de creencias, eso es patrimonio oral de la humanidad, lo es. Y estudiar los sistemas de creencias explica cómo somos los seres humanos, es decir, nos explica realmente cómo somos los Homo sapiens, es que lo explica, te permite entender cómo somos y cómo lidiamos con un montón de cosas que son muy humanas, ¿no? Y los estados alterados de conciencia que nosotros podemos tener o esas experiencias místicas, ese tipo de experiencias, nuestro cerebro está preparado para tenerlos y eso significa que hemos evolucionado para tenerlas y eso nos lleva a la conclusión de que las necesitamos, nos permiten sobrevivir y adaptarnos al medio. Totalmente. Bueno, Sabias Dani, pues palabras. ha sido un placer tenerte hoy aquí, en este espacio. Igualmente. Te doy infinitas gracias. Espero poderte tener en más espacios para hablar de más cosas, porque, como digo, tú tienes una mochila, un baúl de casos, de historias, de investigaciones que me gustaría pues, que compartiéramos. Pues yo sé, me gustaría también que dieras tus redes sociales, las redes también del Grupo Alfa, el Grupo Alfa con P. No estamos diciendo que Dani sea el macho alfa de la pandilla, sino Grupo Alfa Grupo de Alfa. letra alfa con P. Alfa Alfa. PH. No, es fácil. O Cuéntanos. sea, realmente nos pueden encontrar, bueno, nuestra web es así, ¿no? Es www.grupoalpa.org.
Y luego, bueno, pues en todas las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, si ponéis Grupo Alfa así escrito, ¿no? Con PHA, Ajá. como Rafael, pues lo podéis encontrar, ¿no? No hay nada complejo, es fácil encontrarlo. Muy bien, estupendo. Pues nada, un placer haberte tenido a ti y Igualmente, igualmente. espero volver a tenerte. A todos ustedes, mis queridos amigos que estén viéndonos, que nos estén escuchando a través de múltiples plataformas, no sé, pues a través del canal de YouTube, a través de Antena Misterios, en los podcasts, en iVoox, en Spreaker, sobre todo en nuestro canal de YouTube, Mado Martínez, y en todas nuestras redes sociales. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Pregunta importante. ¿Quién ha visto la Santa Compañía? ¿Usted la ha visto? ¿Tú la has visto? ¿Alguien ha visto la Santa Compañía? ¿Alguien tiene un testimonio similar? ¿Alguien ha visto una procesión de encapuchados? Esa procesión de ánimas benditas en tu país, en tu pueblo. ¿Existe algo similar? Pues si es así, cuéntanoslo en antenamisterios@gmail.com porque queremos saberlo, queremos conocerte, queremos saber tu experiencia y queremos compartirla. Muchísimas gracias a todos.